Bueno, muy buenas tardes de este miércoles 17 de julio de 2024. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos acompañan en línea. Hoy vamos a dar inicio, o estamos por dar inicio a la sesión número 11, si no me equivoco, de nuestro ciclo Investigaciones en Curso. Hoy tenemos la muy grata compañía de un muy querido amigo, Juan Antonio Hernández, eh, que le ha puesto como título a su conferencia Entre Orfeo y Marx, los diarios de Ludovico Silva, 1956-1967. Juan Antonio es egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, PhD por la Universidad de Pittsburgh, especializado en teoría crítica, filosofía política y estudios sobre América Latina, académico, novelista, diplomático, fue profesor en la Universidad de Cornell, en la Universidad Simón Bolívar acá en Venezuela, fue nuestro embajador, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Qatar, Egipto y la Liga Árabe entre 2009 y 2018. Actualmente profesor del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto, Juan, tenerte nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar de este trabajo que ha ocupado una parte muy importante de tu tiempo durante los últimos años, ¿no? Te mando un abrazo. Juan nos está acompañando. Juan está ahorita en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, sin más, te dejo en el uso de la palabra, Juan. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. También agradezco pues, a la gente de sedes y a todos los asistentes. Estoy un poquito ronco porque hay mucha gripe en este momento acá en Argentina. Eso me va a limitar un poco. Efectivamente es un trabajo que tiene muchos años, digamos, de investigación, que se inicia, digamos, eh, por supuesto con la lectura que la gran mayoría de los que hemos estado vinculados a la izquierda venezolana hemos hecho de Ludovico. Todos conocemos más o menos Plusvalía Ideológica, el famoso Antimanual, que es uno de los, digamos, los libros clásicos, ¿no?, del marxismo venezolano. Conocemos también, por supuesto, La alienación como sistema. Conocemos el estilo literario de Marx, que es un libro que, por cierto, hace un par de años fue editado por una editorial de izquierda en Inglaterra, en traducción. Un libro además elogiado por Umberto Eco en su momento, publicado en italiano hace un montón de años. Es decir, Ludovico para nosotros es una figura emblemática por una parte, y al mismo tiempo es un pensador de un marxismo muy heterodoxo, un marxismo claramente enfrentado con el marxismo soviético, o el marxismo de Estado, para decirlo en términos de Althusser, ¿no? Eso es muy claro en la obra, en la etapa de Ludovico, que precisamente no vamos a ver hoy, ¿no? La característica de este Ludovico que vamos a ver en los diarios, o en la porción de los diarios que yo poseo, es un tema. Ustedes saben que Ludovico fue un polígrafo, ¿no? Escribió muchísimo. A pesar de una vida muy breve, Ludovico vive 50 años aproximadamente, 51 años. Y este periodo que vamos a cubrir es un periodo que va aproximadamente de sus 17 años hasta los 30, pero que tiene que ver con una formación previa, porque Ludovico es muy precoz. Por lo tanto, podemos decir que estamos cubriendo una etapa, básicamente es la mitad de la vida cronológica de Ludovico, o más incluso. Muere a los 51 años, llegamos hasta los 30 años de Ludovico. Y una de las cosas más curiosas, o por lo menos para mí impactantes cuando comencé a leer este Ludovico, es primero que es un Ludovico premarxista, un Ludovico con posiciones a veces muy conservadoras, ¿no? Un Ludovico además centrado en la idea, para él prácticamente es obsesiva, digamos, esta idea recurre en sus diarios prácticamente del 56 hasta el 67, y lo digo de manera literal, de su destino como poeta, ¿no?
Es un Ludovico que se asume como poeta, como artista, no como filósofo, en contraste con sus hermanos muy conocidos, ¿no? Héctor Michelena y José Agustín, que son dos de los grandes de las ciencias sociales venezolanas, ¿no? Uno economista, el otro sociólogo y antropólogo. Su relación más cercana fue con Héctor Sila Michelena, con quien tuve el placer de hacer un intercambio epistolar hace unos años atrás, porque esta investigación nace a partir de un epistolario, de unas cartas que yo logro recuperar, de las cuales se conocía un solo lado del epistolario. Ludovico, perdonen por los ruidos de fondo, pero estoy en un lugar muy transitado. Ludovico, ya estando en Venezuela, ¿no? Estamos hablando del año 64. Quiero hablar un poco de esta etapa inicial de la investigación porque esto explica en gran medida mi aproximación a los diarios. Y entabla una correspondencia con un monje trapense, poeta, escritor también con un sentido social, Tomás Merton, que es el maestro, para llamarlo de algún modo, Ernesto Cardenal. Tomás Merton está en el origen de la teología de la liberación como la conocemos hoy en día. Hombre cercano a Martin Luther King, muy involucrado en la protesta contra Vietnam. Merton establece un intercambio con Ludovico, siendo Ludovico secretario general del Ateneo de Caracas en sus inicios. Y es allí donde establece esa correspondencia, porque Ludovico en ese momento dirige una revista Papeles del Ateneo, y esa correspondencia es muy importante y se conocía solamente lo que había respondido Merton, no se conocían las cartas de Ludovico. Y en los archivos de Thomas Merton, que están en Hexemaní, en Kentucky, muy cerca de Louisville, eh, se pudieron encontrar las cartas, ¿no? Bueno, efectivamente, eso me llevó a un intercambio con Héctor Michelena, que no conocía las cartas, eh, y luego, a partir de allí, comencé a investigar cada vez más el archivo de Ludovico, lo cual es muy complejo porque Ludovico tuvo una vida, bueno, azarosa, una vida con muchas limitaciones económicas. Siempre recuerdo de manera anecdótica en el año 2010 aproximadamente, eh, con el apoyo de un amigo, logramos que Beatriz Guzmán y su hija Thais salieran de una casa en la que Ludovico habitó mucho tiempo en Maracay, porque se metía en las aguas del lago de Valencia. Y entonces literalmente un día yo llegué a visitarlas y encontré prácticamente los manuscritos de Ludovico flotando en el agua, ¿no? Porque acaba de ocurrir una situación bastante difícil allí. Es decir, los papeles de Ludovico, hay cosas que se han perdido, eso hay que decirlo, no solamente por esta situación, sino por otras de todo tipo. Hay los diarios que tenemos, o por lo menos la porción que yo he investigado, que es bastante extensa, es la que ha preservado el CENAL, el Centro Nacional del Libro. Se intentó una transcripción en el año 2010, aproximadamente, a través del CELAR. Se logró transcribir una primera parte. La gran parte de los diarios están de puño y letra de Ludovico. Solamente una pequeña parte él la pasó a máquina también al principio. Entonces es un poco complejo el tema de leerlo, porque no solamente es lo extenso, sino también descifrar la caligrafía de Ludovico. Y aparte de eso, él cita montones de autores, pensadores, filósofos, en alemán, en francés, en inglés, en griego, en latín. Entonces, claro, eso ya le añade otra dimensión. Y muchas veces cita de memoria, por lo tanto modifica la cita, ¿no? Ese es otro aspecto de la cuestión. Pero bueno, eso es parte, digamos, del trabajo que se está haciendo ahora. Yo estoy planteando una antología de estos diarios, porque en definitiva hay muchas cosas que son relevantes para nosotros desde el punto de vista de la cultura venezolana, la cultura nacional, para la izquierda venezolana, y otras cosas son de carácter muy íntimo, ¿no? Y allí habría en ciertas ocasiones es muy difícil deslindar esas dos cosas, ¿no? Eso, digamos, es uno de los centros de mi presentación hoy, ¿no? Eh, es muy importante eh, plantear este tema de Ludovico como
como poeta y el tema del lenguaje, porque si recordamos el estilo literario de Marx, uno de los ejes centrales de ese libro, muy posterior, digamos, a estos diarios, es el problema de las metáforas en Marx. Y es el problema de cómo esas metáforas han sido osificadas, han sido convertidas en conceptos rígidos por cierta ortodoxia marxista, ¿no? Y eso es uno de los aportes más importantes de Ludovico, ¿no? Como lector de Marx en alemán, él se mete realmente con la formación literaria de Marx, incluso con el Marx joven que escribió poesía, y hace un trabajo muy importante con el tema del lenguaje. De hecho, una de las claves para entender el problema de la alienación en Ludovico, como lo plantea él, es lo que pudiéramos llamar la desalienación a través de la poesía, a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje poético versus el lenguaje instrumental, ¿no? O el lenguaje de la comunicación en el sentido de la comunicación mediada por las estructuras de poder dominantes, ¿no? Sería un poco una manera de plantearlo. Yo creo que Ludovico llega allí después de un recorrido muy complejo que se inicia siendo muy muchacho, muy joven, 16, 17 años, estudiante brillante del Colegio San Ignacio de Loyola de Caracas. Los jesuitas le dan una beca bastante modesta para que viaje a Europa, a Madrid. Estamos hablando del año 54, 55 aproximadamente. Y el asunto allí es que él lo dice en los diarios, los jesuitas esperaban que él se convirtiera en un gran intelectual católico, ¿no? Una de las grandes ironías de la vida de Ludovico es precisamente esa, ¿no? Sin embargo, en la parte inicial de los diarios hay un Ludovico que sigue en el catolicismo y después rompe, ¿no? Y hay un momento en el cual se dirige a su mentor, a la persona que le da la beca para transparentar esa ruptura, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, es un Ludovico, eh, estamos hablando de una persona muy joven, muy influido por la poesía francesa del siglo XIX, sobre todo por Baudelaire, ¿no? Hay cierto juego con, con esa imagen del poeta maldito, ¿no? Con la bohemia que se inicia en Madrid, en ese Madrid de Franco, de la posguerra, de los años 50. Es un Ludovico que participa de tertulias literarias importantes, que toma clases en la Complutense de Madrid. Y ahí tiene un encuentro fundamental que es con Rodríguez Adrados, que murió en el año 2020, por cierto, uno de los grandes helenistas en lengua española, uno de los grandes traductores de Platón, de Tucídides, etcétera, ¿no? Ese encuentro es fundamental para Ludovico porque él allí se impone a aprender griego y a estudiar a los pensadores griegos en su lengua original, ¿no? Es un encuentro fundamental para Ludovico, para su formación intelectual, que es una formación humanista clásica, ¿no? Y que eso hay que decirlo también. Y luego, ese es uno de los temas de los hilos conductores de los diarios, prácticamente hasta el final, estamos hablando del 56 al 67, Ludovico apuesta a una especie de renacimiento de esa cultura clásica. eh, Particularmente lo plantea en su poética, ¿no? La soledad de Orfeo, y eso explica en parte el título, entre Orfeo y Marx. La soledad de Orfeo es un poema que él publica en el año 1980, con prólogo de Arturo Lapietri, ¿no? Con quien tuvo una relación extremadamente cordial, de amistad. Y este poema ya lo conocía con anterioridad uno de los poetas más importantes de la lengua española, de la generación del 27, el español Jorge Guillén, que tuvo amistad con Ludovico a partir de la revista Papeles del Ateneo. Y el título de mi presentación nace de un interrogante que se plantea Jorge Guillén en una carta. Jorge Guillén era un hombre republicano, estuvo del lado republicano contra Franco, etc. Jorge Guillén en una de las cartas dice: Ludovico, yo no entiendo cómo tú que eres un poeta que pone tanto énfasis en la muerte, en la finitud,
eres al mismo tiempo un hombre socialista de izquierda, ¿no? Hay un tema allí, ¿no? Tema importante que uno logra develar en la medida en que ve ese Ludovico previo a su encuentro con el marxismo, ¿no? De hecho, una de mis tesis, y eso tiene que ver con un proyecto mío de hacer una biografía intelectual de Ludovico Silva, que no existe, y eso habla bastante de, digamos, de la recepción de Ludovico Silva en Venezuela, ¿no? Existen muchos testimonios y se ha escrito mucho desde el punto de vista personal. Está el muy valioso libro que compiló Beatriz Guzmán, su esposa, su viuda, y allí hay un montón de testimonios importantísimos, ¿no? Entre los cuales recuerdo el de Juan David García Vaca, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos otros allí. El asunto es que no se ha hecho hasta ahora un libro que aborde tanto digamos, la formación de Ludovico como ese giro de él hacia la lectura de Marx, ¿no? Y entonces, claro, allí esa ausencia me parece a mí muy significativa. Tiene mucho que ver con la manera como trabajamos nosotros nuestra tradición de pensamiento, el pensamiento venezolano, ¿no? Eh, Algo de lo cual también Ludovico se va a quejar mucho, ¿no? La forma como el medio cultural venezolano de su época trataba su obra, ¿no? Pero bueno, en definitiva, volviendo al tema de los diarios, primero hay que decir que los diarios son básicamente, yo lo veo de esta forma, es una gran narrativa de autoformación, ¿no? De cómo se forma un joven escritor, ¿no? Que después entra en una crisis existencial tremenda a principios de los 60. Sobre eso vamos a hablar posteriormente, porque uno de los temas también, y esto es muy conocido, no voy a cometer con esto ninguna infidencia, voy a hablar del alcoholismo de Ludovico Silva, de su final, ¿no? Y además eso estaba acompañado de un cuadro de depresión que fue tratado por uno de los grandes psiquiatras venezolanos, José Luis Betancourt, que creo haberte lo comentado alguna vez, Reinaldo, un psiquiatra de extrema importancia, porque entre otras cosas planteó el concepto de Venezuela como sociedad centrada en la madre, ¿no? La figura materna. Y tiene un libro con Fernando Ríquez sobre la feminidad, que es un libro muy importante, me parece a mí, ¿no? Bueno, José Luis Betancourt fue su psiquiatra y es el destinatario del último diario de Ludovico, que se llama Diario para mi psiquiatra, o Diario de mi psiquiatra, mejor dicho, del año 67, que es uno de los documentos más tremendos, más desgarradores, yo diría más oscuros que uno puede encontrar en la literatura venezolana de esa época, ¿no? No publicado, por supuesto. Entonces vamos desde el diario del 56, que es el diario de un suicida, nombre que ya es bastante significativo, a este último diario, el 67, ¿no? Y bueno, lo que vemos en la etapa inicial es un Ludovico en formación que lee pues a todos los grandes, mm, el canon, digamos, literario, filosófico occidental. Eh, Hay momentos muy hermosos, por ejemplo, recuerdo su lectura de Dante, ¿no? Entonces él dice una cosa muy bella porque está pensando en términos no de la visión historicista típica de la lectura de la literatura, sino más bien de una cosa muy propia, digamos, de pensar estos autores como contemporáneos. Entonces él dice, bueno, es que estamos hablando de un Ludovico de 17, 18 años, dice de manera muy genial, yo influí en Dante, ¿no? O sea, yo soy el que influyó en Dante, no Dante sobre mí, ¿no? Y desarrolla un argumento poéticamente muy hermoso, ¿no? Bueno, hace esta lectura de Milton, que tiene mucho que ver, además, con una tradición que va desde William Blake hasta Baudelaire, donde hay cierta celebración, bueno, de la rebelión de Lucifer, ¿no? De los satánicos, ¿no? Una frase muy famosa de Milton que él cita, que el Satán de Milton, que Blake lo utiliza mucho, y es aquello de prefiero ser rey en el infierno que segundo en el cielo, ¿no? Es algo que está presente en Ludovico, en esos gestos muy a lo Baudelaire y a lo de poeta maldito del siglo XIX, y a la bohemia, ¿no? Y todo eso, por supuesto, marca esa etapa de Ludovico, que continúa después en París,
él conoce, esto es importante enfatizarlo, él va a tener relaciones de pareja muy importantes, una con una muchacha cuyo apellido no da, francesa, Marie Rose, que estudia filología hispánica con él en la Complutense, y con ella viaja a Francia y bueno, tiene una experiencia allí importante, digamos, desde el punto de vista de la vida del París de esa época, ¿no? Que es el París del debate entre Camus y Sartre, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso que es un Ludovico eh, que va a insistir además durante mucho tiempo en que él es un europeo, hombre de cultura europea, lo va a decir estando incluso en Venezuela, al principio de los 60. Pero entonces, en un punto determinado, en una de esas manifestaciones que ocurrían por la guerra en Argelia, a él lo detienen. Lo confunde la gendarmería francesa con un argelino. Y es muy curioso eso porque él lo toma como un dato más, ¿no? Me metieron preso, lo soltaron enseguida, pero la diferencia de él como latinoamericano queda muy marcada por un encuentro de ese tipo, ¿no? Muy parecido a cosas que ocurrieron, por ejemplo, con Frank Fanon, ¿no? Si recordamos Pieles Negras, Máscaras Blancas, hay un momento muy parecido, ¿no? Donde él se siente francés, pero los franceses no sienten que él era francés, ¿no? En el caso de Fanon, ¿no? Lo ubico a partir de allí, viene un encuentro que va a ser fundamental. Él tiene un primo, Carlos Silva, que es un nombre importante en el pensamiento sobre el arte en Venezuela, ¿no? Experto en estética, un tipo que estudiaba en la Universidad de Friburgo, en Alemania, que es la universidad, o fue la universidad, mejor dicho, de Heidegger, ¿no? De Hugo Friedrich, un importante romanista con el que va a estudiar Ludovico también, y Carlos lo saca de París, porque en un punto determinado, eso está muy presente, digamos, en los diarios de esa etapa, Ludovico pasa por una etapa de mucha precariedad económica, ¿no? Eh, la beca de los jesuitas se interrumpe después de la ruptura de él con el catolicismo, y lo salva básicamente esta novia francesa que él tiene, y a partir de allí su primo, Carlos Silva, viene a Francia, a París, y se lo lleva a Friburgo. Y en Friburgo él va a tomar cursos con este gran crítico de la poesía contemporánea, Hugo Friedrich, autor de la estructura de la lírica moderna, uno de los grandes libros de crítica de poesía contemporánea. Él va a enviarle a Friedrich al principio, antes de tomar clase con él, algunos de sus poemas, y Friedrich lo va a invitar a participar en sus seminarios. Y ahí también, por supuesto, la gravitación tremenda de Heidegger en esa universidad. Heidegger ya se había jubilado, sin embargo, vivía muy cerca de allí, en la Selva Negra, en la famosa cabaña donde hacía seminarios informales. Y en ese contexto, Ludovico conoce a la que sería, para decirlo de un modo quizá muy convencional, su segunda pareja más importante, ¿no? Olga Costa. Olga Costa, Costa. Olga Costa es una mujer muy interesante. Yo he intentado acceder a sus memorias inéditas acá en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, perdón, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, pero hay mucho celo, digamos, con esas memorias. Les voy a explicar por qué. Olga Costa estudiaba también literatura, eh, estaba muy interesada en la poesía de la generación del 27 española, particularmente escribió un libro sobre Pedro Salinas, que es muy interesante. Olga era mucho mayor que Ludovico, unos cuantos años mayor, 11 años, y establecen una relación muy intensa, muy apasionada. Y Olga va a ser una presencia fundamental durante un periodo de Ludovico muy importante, ¿no? De formación. Y al mismo tiempo los diarios están llenos de una especie de fascinación y rechazo al mismo tiempo eh, por todo lo que rodeaba la relación con Olga Costa, ¿no? Hay algo allí muy paradójico, eh, a una sensibilidad más contemporánea, más ligada, digamos, a todo lo que hoy hemos transitado con respecto a los estudios de género. Sería un Ludovico que molestaría bastante porque raya en lo misógino, ¿no? Muchas veces.
Y Olga Acosta, él rompe con Olga, porque además una de las cosas que él enfatiza todo el tiempo, estamos hablando lo ubico ya de los 20 y tantos años, es la necesidad de preservar su independencia, ¿no? De no establecerse de manera formal con una pareja para ser poeta, ¿no? Porque su destino, ¿no? Y es una cosa que él va a insistir muchas veces en sus diarios, su destino de poeta, ¿no? Y Olga, unos años después, Olga Costa, va a tener una relación muy importante con Heidegger y las cartas se van a conocer hace poco, hace unos 10 años atrás. Se subastaron por una cantidad enorme de dinero en Sotheby's y era una mujer aparentemente, bueno, realmente, no, aparentemente no, una mujer fascinante desde dos puntos de vista, ¿no? Deslumbrante, intelectual, y físicamente, etcétera, ¿no? Entonces uno puede más o menos allí darse cuenta del impacto tremendo que tuvo sobre Ludovico, ¿no? Eh, este periodo es un periodo que va, repito, va de Madrid, años 56, 54, 55, 56, pasa por Friburgo, que tiene la impronta tremenda de Heidegger, y allí, por supuesto, Ludovico no solamente lee a Heidegger, sino que se plantea una serie de cuestiones que van a tener mucha resonancia en su poesía, ¿no? Incluso el propio Ular Pietri, en el prólogo que escribe para la Soledad de Orfeo, dice, bueno, se siente la presencia de Heidegger en este poema, ¿no? Ustedes saben, bueno, que Heidegger es no solamente el gran filósofo del problema del ser, sino que al mismo tiempo se plantea el problema del ser para la muerte, ¿no? El tema de la finitud. Y eso es un tema que en Ludovico se convierte es un tema obsesivo de la escritura de Ludovico Silva, tanto en sus diarios como en su poesía, ¿no? Eh, Al punto que, bueno, después abordaremos eso quizás con más detalle, en el diario de mi psiquiatra, él llega a definirse, autodefinirse, es un diálogo que él tiene con Betancourt, él llega a autodefinirse como necrófilo, ¿no? Fíjate el nivel, digamos, de complejidad de esto, ¿no? Eh, es un tema muy complicado. No quiero, digamos, herir ninguna susceptibilidad ni nada por el estilo, pero es un Ludovico que trata de superar esa cuestión, digamos, esa fascinación por la muerte, ¿no? Eh, Hay muchas anécdotas de esa época también que lo evocan en en esa posición, digamos, de, de fascinación con la finitud. Y en todo caso, acá una de las cosas que podemos ver también eh, es el tema de la alienación. ¿Por qué? Porque una de las claves que yo creo que es importante recuperar de la lectura de los diarios es que hay un punto en el cual, y yo lo decía al principio, la experiencia vivida, para decirlo en términos existenciales, el existencialismo clásico, ¿no? La experiencia vivida, perdón, la experiencia en el sentido de la vida interior y luego esa crisis que él vive en los 60, todo eso también tiene un correlato en su obra teórica, ¿no? Es decir, no es nada más la reflexión académica o estrictamente abstracta o filosófica sobre Marx, sino que creo que su giro al marxismo tiene también un sentido terapéutico. Eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante porque se transparenta mucho en los diarios. Eh, Pensemos que, por ejemplo, ya cuando él rompe con Olga Costa acá en Buenos Aires y se va a Venezuela, regresa a Venezuela, su sensación en Venezuela al principio llega a la Venezuela de los 60, ¿no? 60. Es decir, estamos hablando de la Venezuela en que comienza a manifestarse el proceso insurreccional de la izquierda venezolana. Tenemos un Ludovico absolutamente indiferente a lo que está ocurriendo. Al contrario, es un Ludovico que, por ejemplo, Héctor Silva, él vive en un apartamento con su hermano, Héctor Silva Michelena, en el Marqués, que era en ese momento una zona bastante retirada de Caracas. Y ese apartamento, lo cuentan, es una anécdota importante. Héctor Silva, que era cercano al Partido Comunista, realizaba reuniones clandestinas allí, en ese apartamento, ¿no? Que compartía con su hermano.
cuando finalmente deciden los integrantes del Partido Comunista no usar más el apartamento, Ludovico dice, por fin me lo quité de encima, ahora puedo escribir poesía, puedo dedicarme completamente a ser un artista, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que hay un periodo de 7 o 8 años de distancia entre ese Ludovico y la plusvalía ideológica. Es decir, no estamos hablando de un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no? Es para que tengamos una idea del giro que él va a pegar, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Luego el otro asunto de Ludovico es la sensación de encontrarse en un medio hostil, ¿no? Porque él está reivindicando esta cultura humanista europea permanentemente. Su poesía es una poesía que pretende ser muy apegada a lo formal, a la métrica, a la rima. La Soledad de Orfeo, que creo que es su poema más importante, es un poema en tercetos al estilo de Dante, con rima, etcétera. Y resulta que eso a él, como poeta, en el año 60-61, lo confronta con el Techo de la Ballena, con los poetas y artistas del Techo de la Ballena, que lo van a confrontar varias veces como un tipo reaccionario, conservador, etcétera, ¿no? Él va a dar cuenta de eso en sus diarios. Eh, eh, es algo complejo porque tiene amistad con algunos de ellos y con otros pues se enfrenta, ¿no? Sin embargo, Ludovico en esos años también comienza a escribir en el Nacional, eh, establece un vínculo con Miguel Otero Silva de amistad, lo respetaba profundamente, y también en Clarín, que era un periódico que dirigía José Vicente Rangel, era un periódico que era uno de los periódicos más importantes de la izquierda en ese momento, que denunciaba la represión, etcétera. Y Ludovico siempre va a evocar, no en los diarios, en otros textos, sobre esa generación, que es la del 58, generación poética del 58, la del Techo de la Ballena, va a evocar que la máquina de escribir que compartía con Adriano González León tenía el hueco de una bala de la policía, de la IDEPOL, cuando allanó el periódico, ¿no? Entonces que él escribía en una máquina de escribir que estaba horadada por un disparo de la policía, ¿no? Y la otra cosa que él evoca que me pareció muy interesante es que un frasco de tinta en uno de esos allanamientos también explota por producto de una bala y una pared blanca queda llena de una mancha que ellos mandan enmarcar, porque parece un cuadro abstracto de Jackson Pollock, dicen ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Muy irónicos y muy interesantes, ¿no? Entonces, lo ubico, está rodeado por toda esa efervescencia, toda esa insurgencia, se siente ajeno a ella, pero al mismo tiempo no es públicamente alguien que se confronte, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Juan Liscano, Guillermo Sucre, que son anteriores generacionalmente, pero que son intelectuales que se confrontan, digamos, con la izquierda de esos años, ¿no? De posiciones distintas. Eh, Sin embargo, lo ubico es muy reticente, ¿no? Con respecto al tema de la participación política de los jóvenes. De hecho, él dice, bueno, tienen que formarse más que meterse en política. Dice cosas muy conservadoras en los diarios, ¿no? Dice, los jóvenes no deberían involucrarse en política, sino más bien dedicarse a leer a los clásicos griegos y a formarse. Y bueno, en fin. Eso, digamos, una de las cosas que más sorprende de este Ludovico previo a su interés en Marx, ¿no? Sin embargo, aquí viene otra relación importante y me parece bonito articular esto de las etapas de Ludovico a sus relaciones de pareja, ¿no? A las mujeres en su vida. Aparece Rosa del Olmo. Rosa del Olmo es una de las grandes pensadoras de la criminología crítica en Venezuela, ¿no? Es fundamental Rosa del Olmo para pensar la criminología en Venezuela. Ellos establecen una relación a principios de los 60, se casan, año 64, si mal no recuerdo, ella lo acompaña, eh, van juntos incluso a un congreso de poetas en México que fue fundamental, fue muy importante ese año, 64, y ella misma tiene una historia, una trayectoria importantísima. De hecho, era hija de una republicana exiliada que se encargó por el Partido Comunista de España de rescatar a muchos niños huérfanos de combatientes republicanos. Ella muere, la madre, Rosa Enciso, muere en México. Rosa del Olmo llega a Venezuela muy niña y una de las figuras claves de su entorno era nada más y nada menos que Juan David García Vaca.
Y ahí viene entonces la relación de Ludovico con García Vaca. Y esa relación le va a permitir a Ludovico acceder a un cargo de investigador en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y también como traductor. Y es muy importante eso porque Ludovico en esos años estaba totalmente desarraigado. Es decir, la sensación de pertenencia con respecto al país era muy frágil. Se quería ir a Europa, lo dice varias veces. Intentó conseguir becas para irse. Su hermano Héctor Silva estuvo también a punto de irse e hicieron cálculos para irse juntos a Francia, etcétera. Todo eso, esos proyectos fracasaron. Y él, bueno, por supuesto que todo eso eh, lo colocaba en un lugar de mucho desarraigo con respecto a Venezuela. Él era extremadamente crítico en ese momento del país, se sentía ajeno, ¿no? Y esa sensación de no pertenencia, a mi modo de ver, también tiene mucho que ver con el tema de la alienación en el sentido marxista, ¿no? De su interés por la alienación, por el concepto de alienación, ¿no? Es decir, yo trato de ver pensando en esa eventual biografía, cómo esos elementos existenciales, personales, íntimos se vinculan con la reflexión teórica, ¿no? Me parece que sería un aporte importante de una biografía, ¿no? Porque hay momentos que se ve muy claramente esa, esa imbricación, ¿no? Esa amalgama de las dos cosas, ¿no? Eh, Luego, es importante en este momento, en este momento lúdico, estamos hablando que él regresa en el año 60, ¿no? Piensen ustedes que ya ocurrió la caída de Pérez Jiménez, ya ocurrió, ya está Acción Democrática en el poder con Rómulo Betancourt, ya están las primeras acciones de la izquierda insurreccional, etcétera. Y es una etapa con, bueno, todos conocemos lo convulsa que fue esa etapa de Venezuela, ¿no? Eh, Ludovico atraviesa todo eso siempre del lugar del creador, del poeta, ¿no? Hasta entonces Ludovico no manifiesta en lo más mínimo ningún interés por la teoría marxista, ¿no? Sin embargo, comienza a estudiar en la Escuela de Letras de la UCB, eh, eh, comienza a ser apoyado por García Vaca y además él, es una hipótesis que yo manejo, comienza también a cambiar un poco la orientación de su poesía. Hace una poesía, hace una visión más articulada de los problemas de su época. Y de allí surge un poema largo, que junto con La Soledad de Orfeo es el poema más extenso de la obra de Ludovico, y son poemas muy distintos, ¿no? Desde el punto de vista formal, de contenido, etcétera. Ese poema se llama Boom, publicado en el año 64, con un prólogo de Thomas Merton importante, y es un poema sobre la destrucción nuclear, ¿no? Sobre la guerra nuclear, ¿no? Ahí hay un giro. El Ludovico que está muy centrado en su poesía en temas estrictamente existenciales, eh, muy articulado, digamos, a la tradición clásica, etcétera, entra en contacto con una poesía muy propia de esos años que es de un tono distinto, a pesar de que es un poema cargado fuertemente por una retórica eh, muy tomada del Apocalipsis, ¿no? Del libro del Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, hay muchos críticos que han considerado, entre ellos, por ejemplo, Armando Rojas Guardia, eh, eh, David Andrade, hace muchos años, César David Andrade, consideraron, y el propio Héctor Suárez Michelena lo veía así, como un poema fallido. Yo lo veo de una forma un poco más compleja, me parece que es un documento que va mostrando el tránsito de Ludovico hacia un pensamiento más articulado a lo social o a lo colectivo, ¿no? Y también el tema de la alienación, porque efectivamente, y eso lo enfatiza mucho el prólogo de Merton, que es muy breve, y lo traduce al español Rosa del Olmo, es un tema que, bueno, qué mayor alienación que crear un arma que puede destruir al mundo entero, ¿no? El arma nuclear, y además la fascinación o el culto a ese tipo de arma de destrucción masiva, ¿no? ¿No? Hay una cosa allí muy propia de esos años, ¿no? Que es un momento álgido de la Guerra Fría y por supuesto Ludovico logra recoger, expresar muy bien ese clima, esa atmósfera en el poema, ¿no? Boom, creo yo, es un intento de Ludovico de proyectarse como un poeta articulado a su tiempo, a su generación.
Es un intento de dialogar con El techo de la ballena, con los poetas de esa generación. Sin embargo, eso no se produce. Es un poema que además tuvo esa recepción fuera de Venezuela, en México, entre la gente del Corno Emplumado, que fue una revista muy importante de poesía, donde estaba Margaret Randall y Sergio Mondragón, que todavía vive, por cierto, Mondragón y también Randall. Y ellos trataron de divulgar pues, esta poesía de Ludovico, este poema en particular. Bueno, sin embargo, él a partir de allí, ya hacia el año 65, eh, Rosa, esto es un elemento, digamos, quizás muy personal, pero Rosa del Olmo intenta eh, que él acceda a tratamientos para el alcoholismo, que ya es más o menos evidente, ¿no? Eh, y él, bueno, se deja llevar a, a una cura en el Hospital Psiquiátrico del Peñón, y a partir de allí, una de las primeras terapias a las que él accede, y luego a partir de allí comienza una crisis tremenda que desemboca en el diario de mi psiquiatra. Es el documento que yo creo que es el más tremendo, digamos, de todos estos documentos, ¿no? Porque uno ve en los diarios anteriores siempre, bueno, esa cuestión muy fresca, a veces ingenua y a veces genial del creador, ¿no? Pero aquí ya es un Ludovico que desconfía de su capacidad como poeta, que ya no tiene esa confianza en lo que llama su destino de poeta, que ya se da cuenta que está completamente aislado en términos generacionales, ¿no? No es casual que el poema se llame La soledad de Orfeo, y además el mito de Orfeo es un mito importante, porque en definitiva es un mito del que desciende al infierno, ¿no? Y vuelve, ¿no? Y eso es un tema importante, fundamental en este diario en particular, y un tema que recorre la poética de Ludovico, y además ese descender al infierno y regresar, tiene su correlato también en el tema de la alienación y la superación de la alienación, ¿no? En el sentido marxista, ¿no? Allí hay una serie de cuestiones de conexiones importantes, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es decir, yo creo que acá hay un nudo de problemas, de cuestiones, que él, mientras hace la terapia con Betancourt, que es un texto, este diario en particular, 1967, es tremendo porque eh, es un lúdico que se queja permanentemente de que Betancourt no lo atiende, que él lo llama a cualquier hora de la noche, que lo está esperando un domingo para que almuercen, en fin, o sea, se sale por completo de la relación terapéutica con Betancourt, que, bueno, en definitiva creo que es uno de los que ayuda a que Lodovico salga de esta crisis, ¿no? Ahí hay un momento que está recogido en Plusvalía Ideológica, lo menciona como un dato, ¿no? De este libro, que se publica en el año 70, pero que es un libro que se concibe más o menos hace 68, ¿no? 69, se publica en el 70. Es decir, que el diario de mi psiquiatra es del año 67. Estamos hablando de algo que más o menos ocurre en simultaneidad con esta concepción de plusvalía ideológica. Y fíjense ustedes que el evento que él menciona en plusvalía, que también menciona en las cartas con Thomas Merton, la última carta con Merton en el año 68, y que aparece en plusvalía, es el terremoto de Caracas, de julio de 1967. Y él dice: el terremoto provocó no solamente una destrucción importante y 200 muertos, etcétera, sino provocó una especie de reacción de, de- 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 de crisis regresiva en muchas personas que regresaron a una especie de etapa infantil, ¿no? Lo dice allí. Y entonces cuando él habla de este evento en el diario, en el diario de mi psiquiatra, y también en la carta con Merton dice: el disparador de mi crisis, uno de los disparadores es el terremoto, ¿no?
porque además a él le remueve todo lo apocalíptico y toda la cosa del tema de Boone, de su poema sobre la guerra nuclear, ¿no? Todo eso a él se le desata allí, ¿no? Y en definitiva, eh, cito esto solamente como una cosa que cruza lo biográfico, un acontecimiento particular de la historia de Venezuela y lo abstracto, que es lo filosófico, ¿no? Para que vean ustedes cómo se imbrican estos elementos, ¿no? En la biografía de Ludovico, ¿no? Entonces, el terremoto dispara esta crisis que prácticamente él lo dice, ¿no? Permanentemente me quiero morir. Lo que pasa es que no tengo el valor de matarme, ¿no? Permanentemente, es una cosa, es tremendo leer el diario, es muy difícil de leer, a mí me costó muchísimo leer el diario, es quizás el menos extenso de todo, tiene 90 y tantas páginas, los otros tienen una extensión a veces abrumadora, ¿no? Escribía mucho, ¿no? Y este diario en particular es eso, es un diálogo permanente con Betancourt, un diálogo imaginario con su psiquiatra, donde además aparece un tema importante y es que ya la relación con Rosa del Olmo está vulnerada, pues no, esa relación se va a romper. El único hijo biológico de Ludovico, Rodrigo, nace de esa relación y Rosa rompe por completo con Ludovico Silva, ¿no? Él no va a tener ningún vínculo, él va a evocar siempre a Rodrigo, ese hijo, pero no va a tener ningún vínculo real con su hijo. Eh, y eso, pues, es una de las consecuencias de esa crisis del Ludovico. En definitiva, esa crisis genera varias cosas. Una, Ludovico tiene pasa, transita ese infierno, ¿no? Eh, que tiene que ver con su alcoholismo, que tiene que ver con su depresión, que tiene que ver con su obsesión con el tema de la muerte, y a partir de allí, Ludovico comienza definitivamente a entrar en el ámbito académico, se gradúa en filosofía, acepta el trabajo con García Vaca de traductor y de investigador, comienza a trabajar la plusvalía ideológica, y entonces ahí se inicia otra etapa en la vida de Ludovico, ¿no? Hay un giro importante allí, ¿no? Por eso yo decía que esta, esta entrada, digamos, en el debate sobre el marxismo para Ludovico también tiene un sentido terapéutico, un sentido de superación de estas cosas. Por supuesto, va a haber una recaída en la biografía de Ludovico posterior, por supuesto, Ludovico muere producto del alcoholismo, ¿no? De la forma como su organismo fue minado por el consumo de alcohol. Eso es muy sabido y hay otros diarios también de esa parte final, ¿no? De Ludovico. Sin embargo, esto me parece a mí que, que es muy importante, ¿no? Entre otras cosas porque además la crisis de Ludovico la crisis existencial de Ludovico se da en un momento en el cual ya es más o menos evidente que ha sido derrotada la lucha armada en Venezuela, que cierto marxismo se ha agotado, ¿no? Representado por el Partido Comunista, ¿no? Marxismo ortodoxo, marxismo soviético, como lo quieran llamar, ya se ha dado una crisis dentro de la izquierda que lleva a la fundación del Partido de la Revolución Venezolana de Douglas Bravo, ¿no? El año 70 de la publicación de Plusvalía Ideológica no es casual que sea también el año de la fundación de organizaciones que se desprenden del MIR, la Liga Socialista por un lado con la OR y Bandera Roja, ¿no? Y también el momento de ese residuo que como lo llamaba Alfredo Maneiro, que va a constituir la causa R, ¿no? Es decir, un punto de inflexión ese año, 1970, ¿no? Es decir, colocar la salida que encuentra Ludovico a su crisis vital, existencial, ¿no? Por eso el título de mi presentación, Entre Orfeo y Marx. No es que esté decidiendo por Orfeo o por Marx, sino que está exactamente en el medio, ¿no? Es decir, por un lado, la apelación al mito de este poeta tracio, como Espartaco, por cierto, Orfeo, ¿no? Poeta mítico, Espartaco fue una figura histórica, que, bueno, acompaña la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro. Es el bardo que puede controlar los elementos y los animales a través de su canto, de su poesía. Es el hijo de Calíope,
Es decir, que es la diosa de la elocuencia, o la musa de la elocuencia, y es aquel que baja, una vez que muere su esposa, Eurídice, baja al Hades a rescatarla, ¿no? Desciende a los infiernos, ¿no? Y genera además el orfismo, toda una lectura, perdón, toda una tradición que se conoce como los misterios, las religiones mistéricas griegas de la antigüedad clásica, que tienen mucho que ver con el tema precisamente de qué ocurre después de la muerte, ¿no? ¿No? Y además con una impronta importante en pensadores como Platón, es decir, el tema de conocer como recordar, ¿no? Porque en definitiva el tránsito a través del Hades, de los órficos, invocando la figura de Orfeo, tenía que ver con una serie de fórmulas que había que aprender en la vida terrenal para recordarlas a la hora de transitar a través del Hades, ¿no? Por supuesto, la noción de infierno de los clásicos es muy distinta a la noción cristiana, pero el tránsito a través de ese momento de muerte y resurrección, ¿no? Es muy importante en la obra de Ludwig. Piensa usted, por ejemplo, que en este sentido, el mito de Perséfone está presente inicialmente en Ludwig, en los diarios de Ludwig, ¿no? Es decir, hay un conjunto de indicios. Él comienza pensando en un poema sobre Prometeo, va avanzando y termina en la figura de Orfeo, que para mí, La soledad de Orfeo es su gran poema, ¿no? Eh, Poema que pasa prácticamente 20 años escribiéndolo, hasta publicarlo en el año 80, y es el poema que él estaba escribiendo cuando se quejaba de que su hermano metía a la dirección del Partido Comunista en el apartamento, ¿no? ¿No? Entonces es muy curioso esta cuestión. Hay una anécdota de Orlando Araujo, que no he logrado verificar su autenticidad, ¿no? En la cual Ludovico literalmente se encuentra con Marx, literalmente, en el allanamiento de la UCB. Cuando los guardias nacionales comienzan a tirar, según Orlando Araujo, los libros de Marx en alemán a tierra de nadie, fuera de la biblioteca, y Ludovico comienza a recogerlos, ¿no? Esa es una anécdota que existe, que habría que buscarla, ¿no? Pero en todo caso, es muy interesante que el giro de Ludovico hacia el marxismo se produzca en plena crisis del marxismo en Venezuela, ¿no? ¿Sí? Y que la crisis existencial de Ludovico, ¿no? De ese humanista que pensaba, y lo dice muchas veces, yo quiero un renacimiento de Europa, quiero que Europa vuelva otra vez a brillar como el Renacimiento, que eso sea como el faro de la humanidad, ¿no? Cosas que son para nosotros muy chocantes, ¿no? La barbarie asiática, la barbarie de no sé quién, él quiere enfrentar eso. Él es un tipo que tiene posiciones para nosotros hoy en día muy conservadoras en estos diarios antes de este giro hacia el marxismo. Y fíjense ustedes, por ejemplo, y esto, bueno, muy conocido, sobre eso se trabajó mucho en los 60 y 70, la idea de humanismo clásico, humanismo burgués y humanismo proletario, ¿no? Esas distinciones se han elaborado mucho. Pero si usted ve en un libro como, por ejemplo, Belleza y Revolución de Ludovico, hay una reivindicación del humanismo eh, clásico. Está allí presente, ¿no? En el estilo literario de Marx también. Es decir, en definitiva, creo que estas cosas están muy imbricadas en este pensador, ¿no? Y que desde el punto de vista de este momento en particular que reflejan los diarios, sobre todo el último diario, el modo de ver un documento tremendo, eh, que hay que trabajar con delicadeza, porque hay muchos elementos allí que son de carácter muy íntimo, pero creo que en definitiva nos colocan frente a alguien que está buscando una salida desde lo individual, desde el tema del artista que tiene un destino, como dice él, y se encuentra precisamente en medio de una crisis que tiene que ver más con temas de carácter colectivo. Es decir, es un momento de descomposición de la izquierda venezolana también. Un momento donde empiezan a ocurrir una serie de cosas tremendas, ¿no? No solamente de divisiones, fragmentaciones, sino también de cuestionamientos con respecto a cómo se pensaba la revolución venezolana, ¿no? De qué manera se articulaba, cuál era su genealogía, ¿no? Y entonces, no es que todos los males de la izquierda venezolana sean atribuibles
al estalinismo, al marxismo ortodoxo, al marxismo soviético, pero en definitiva tenía una impronta muy importante, ¿no? Y eso está presente en el debate que tiene Lúdico, en el antimanual y en otros textos, ¿no? Otra cosa importante que no he mencionado y tiene mucho que ver porque hay una cosa que Ludovico dice en varias ocasiones, no solamente en los diarios, sino en otros pasajes de tipo autobiográfico, sobre todo en un libro que se llama Filosofía de de la ociosidad, en donde él dice que él tiene pocos recuerdos de su niñez. Y hay una cosa muy importante, su padre trabajaba eh, en una empresa petrolera norteamericana, en Puerto La Cruz, en el Chaure. Y una de las cosas que aparece en el diario de mi psiquiatra es el tema de las humillaciones que sufrió su padre por parte de los norteamericanos. Eso es un tema importante, ¿no? Psiquiátricamente hablando, ¿no? Entonces, ahí vemos otro asunto, otra dimensión donde el problema, digamos, de pensar esa transición de Ludovico de esta crisis hacia una salida, bueno, socialista, pues, encarnada en un marxismo heterodoxo, lo podemos encontrar allí, ¿no? También, ¿no? En ese momento crítico, cuando él en el diálogo con Betancourt, con su psiquiatra, habla de este problema, ¿no? De las vejaciones y de las situaciones que vivió su padre en el campo petrolero, ¿no? No, nunca he logrado establecer exactamente qué hacía, creo que era un empleado administrativo, pero eso es un tema, pues, un tema importante a la hora de ver la dimensión subjetiva de este Ludovico, para llamarlo de algún modo premarxista, ¿no? Entonces, el asunto de esta investigación que está en curso todavía, hay vacíos, hay que decirlo, hay materiales perdidos, hay, hay cortes entre los diarios, e incluso el propio Ludovico dice, este diario se perdió, este cuaderno se perdió, debe continuar de esta forma. Es decir, no todo es atribuible solamente a causas distintas de la propia vida de Ludovico, sino que también por los azares de su existencia, pues se perdieron algunas cosas, ¿no? Pero bueno, se pueden completar a través del epistolario, se pueden completar a través de las memorias, por ejemplo, de esta pareja que él tuvo, Olga Costa. No he podido acceder a esos materiales todavía. Eh, Hay una serie de problemas, digamos, allí de acceso a los materiales, pero existen. Y creo que esto apunta, digamos, finalmente, para ir cerrando un poco la presentación y abrir la conversación, apunta a la necesidad de crear, de avanzar hacia una biografía intelectual de Ludovico Silva que tome en cuenta todos estos elementos, ¿no? Es decir, y con esto concluyo, la invitación es a ver a Ludovico de una manera integral, ¿no? No podemos seguir leyendo solamente al autor de Plusvalía o del estilo literario, el Antimanual, la Alienación como sistema, en fin, todos esos grandes libros que conocemos, sino que también tenemos que ver a Ludovico poeta, porque son complementarios. El libro editado por Eda Armas, Teoría Poética, es un libro importante, de una recopilación de textos sobre poesía, donde hay textos muy importantes que tienen que ver con esto que yo mencionaba, de la superación de la alienación en el lenguaje a través de la poesía, ¿no? Eso es un tema importante, me parece a mí, de mucho peso en la obra de Ludovico. Y creo que en definitiva hay mucho por hacer. Creo que realmente, para ser honestos, los diarios requieren un equipo de trabajo porque es algo muy extenso. Un individuo, solamente alguien, en mi caso, pues que creo, a lo mejor digo una cosa que es una irresponsabilidad, pero creo que soy el primero que ha leído por completo su diario, aparte de Ludovico y sus parejas. Él se queja mucho de que las novias querían saber lo que ven los diarios, ¿no? Y se queja mucho de la forma como Rosa le arrebataba el diario, o Marie, la novia parisina, etcétera, ¿no? Para saber los secretos de Ludovico. Creo que hasta ahora, repito, esta es la única investigación que se ha dado la tarea de leer al menos esta porción de los diarios
desde el año 56 hasta el año 67. Y con esto pues concluyo para abrir un poco la conversación. Vale, muchísimas gracias, Juan. Te agradezco mucho una exposición que me parece llena de datos realmente fascinantes. Algunas cosas que ya comentaste en la primera conferencia sobre Ludovico, algunas cosas que habíamos hablado en privado y otras que las estoy escuchando hoy por primera vez. Eh, una pregunta más bien técnica, por decir cualquier cosa, Juan. O sea, tú estudiaste los diarios de Ludovico del 56 al 67 porque hasta el 67 Ludovico escribió diarios, o esto en relación con algo que decías ya terminando, o porque no se sabe si los escribió y se perdieron. O sea, ¿qué sabes de eso? Mira, yo trabajé en los diarios que tiene la gente del CENAL, del Centro Nacional del Libro, ¿no? Existe un diario del final de su vida, de, de su estancia en un psiquiátrico, ¿no? Que también es tremendo. Eh, ese diario se publicó, fue publicado, eh, pero realmente hay cosas que se han perdido, efectivamente, y es posible que estén en algún lugar, ¿no? O sea, no, yo no descarto que se encuentren otros diarios. Aparte de esto, por cierto, perdón, en libros, por ejemplo, como La Torre de los Ángeles, que es un libro sobre poesía venezolana, un libro fundamental, muy importante, hay muchas referencias autobiográficas, ¿no? En Filosofía de la Ociosidad hay cosas que él dice de carácter autobiográfico que ilustran lo que aparece en los diarios. Entonces, hay que leer, como dije hace rato, hay que darse la tarea de leer a Ludovico. Y es una tarea a veces compleja porque escribió mucho, pero leerlo de manera integral, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Para tener una comprensión plena de Ludovico hay que leerlo tanto en los documentos inéditos, que los diarios realmente, mira, es bastante, ¿no? Es decir, toma tiempo, requiere un esfuerzo. Y no quiero con esto, eh, es decir, tratar de destacar lo que hemos hecho, lo que he hecho, pero sí creo que es importante, por lo menos invitar a que se lean estos documentos, ¿no? A que se entre a ellos de otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí hay un trabajo por hacer importantísimo en relación con José Luis Betancourt, su psiquiatra, que dejó una obra importante, y Ludovico, ¿no? Quién sabe si hay archivos que se pudieran allí en el sentido recuperar, porque Betancourt murió ya hace unos cuantos años, también Ludovico, ¿no? Entonces ya la confidencialidad allí no sé si todavía existe, ¿no? Desde el punto de vista de la relación paciente-psiquiatra, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se pudieran hacer, ¿no? El tema del epistolario. Mira, eh, hay muchas cosas. Lo que pasa es que primero está el tema de los derechos de la familia sobre los papeles, que es una cosa importante. Entiendo que estos diarios él los cedió primero a la Biblioteca Central de la UCB y después pasaron a manos del CENAL, ¿no? Y entonces ese ha sido un poco el recorrido de estos diarios en particular. Yo diría en un 90% son manuscritos, ¿no? Por lo tanto, hay momentos en los cuales, no siempre, casi siempre se puede descifrar la caligrafía, pero hay momentos, algunos pasajes que son, algunos pocos realmente, oscuros, ¿no? Y el tema de las citas, ¿no? O sea, las citas en griego, las citas en latín, o sea, uno más o menos puede establecer algunas cosas, etcétera, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que a veces cita de memoria o a veces cita de manera, digo, sí, no es la cita con el libro en la mano, ¿no? Con el autor enfrente, ¿no? Y entonces eso también es importante, ¿no? Y aparte de eso, bueno, creo que un proyecto que digamos para mí sería muy importante es quizás trabajando muy bien de manera antologizando, ¿no? Digamos, seleccionando los materiales
hacer una propuesta de humanidades digitales, como se llama hoy en día, de publicación digital de todo esto, como se hizo en su momento, por ejemplo, con los papeles de Miranda, salvando las distancias, ¿no? Y creo que se pudiera colocar en online una selección del recorrido intelectual y filosófico de Ludovico, ¿no? Obviando los elementos íntimos que son muy complejos, ¿no? O sea, yo creo que eso, yo creo que yo he cometido ahí muchas infidencias, demasiadas quizás, ¿no? Eh, y bueno, creo que valdría la pena pensarlo así porque es como una gran enciclopedia además de formación, ¿no? Uno ve casi como en tiempo real, para decirlo de manera metafórica, la formación de un intelectual importante, de mucho peso, ¿no? Estás viendo cómo está leyendo los grandes pensadores, cómo está leyendo los grandes artistas, los grandes poetas, cómo escucha a los grandes músicos. Es decir, es una cosa muy bella que creo que para un joven venezolano que lea, que vea eso, que se encuentre con eso, puede ser muy inspirador. Eso sería un aspecto muy importante que habría que considerar. Sí. La parte, digamos, más autodestructiva que está allí, que es tremenda, que es una cosa que es muy difícil de leer, para ser honestos, ¿no? Yo diría que eso habría que trabajarlo de otra manera, no sé, realmente sobre eso no tomo una decisión yo en ese sentido definitiva. Para una biografía, por supuesto, que habría que dar cuenta de eso, ¿no? Pero desde el punto de vista de la difusión, creo yo, y el aspecto de estos diarios, de mostrar como una especie de recorrido de formación intelectual, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De formación filosófica, cultural, literaria, etcétera, evitando lo demás, pues lo que tenga que ver con sus obsesiones más privadas y todo eso, creo que eso valdría la pena hacerlo así, ¿no? Valdría la pena, no por ningún moralismo ni nada por el estilo, sino simplemente respetando al sujeto, ¿no? La persona, ¿no? Es una cosa que valdría la pena debatir, ¿no? Es una invitación que yo hago. De acuerdo, Juan. Mira, dos cosas muy interesantes de todo lo que planteaste, dos cosas puntualmente. Una, esta relación que tú haces, o esta hipótesis, digamos, que tú elaboras a partir de... Es decir, tú sugieres que esta sensación como de extrañamiento radical de Ludovico respecto de Venezuela, de su tiempo, de la Venezuela de su tiempo, en fin, y el concepto de alineación en Marx, ¿no? Y esto otro que me parece bastante curioso, sugerente más que curioso, esto del giro de Ludovico a la lectura de Marx, hacia Marx, como un giro terapéutico. Sí. Eh, ¿Tú crees que, por supuesto que la plusvalía ideológica no debe haber registro, obviamente no hay registro en sus diarios de la recepción de, o sea, de las impresiones de Ludovico respecto de la recepción que tuvo la plusvalía ideológica en el momento que se publica, porque los diarios son previos, ¿no? Pero tú como estudioso de la, no solamente de la obra, sino de la vida, pues, de Ludovico, ¿qué recepción tuvo, Juan, hasta donde tú llegas a saber? Y, o planteado de otra manera, será que eventualmente una recepción particularmente positiva de esta obra habría facilitado que Ludovico continuara, digamos, por ese camino iniciado con la plusvalía? Es decir, el hecho de que siguiera escribiendo sobre... Sí, claro, yo creo que él tuvo, por ejemplo, se hicieron traducciones de sus libros. eh, Él tuvo una invitación muy importante a México, donde se le leyó mucho, se le publicó bastante. Eh, es decir, recordemos que esa es una época post Mayo francés, ¿no? Post 68, en la cual, perdón, en esa época hay toda un intento de renovación del pensamiento revolucionario, ¿no? Y allí Ludovico encajó muy bien, pues, en esta lectura bueno, Humberto Eco lo dice, ¿no? Es muy renovadora
es muy renovador plantearse el problema de la formación de Marx como poeta, ¿no? Y como escritor, ¿no? Y el tema de las metáforas y cómo eso de alguna manera termina siendo osificado o- o- o sacado, digamos, de un contexto expresivo para colocarlo más bien en una especie de doctrina, ¿no? ¿No? Que es el debate que tiene Ludovico, bueno, y que es parte de esa época reivindicando el materialismo histórico versus el famoso materialismo dialéctico, ¿no? De la Academia de Ciencias de la URSS, ¿no? Eso está en el antimanual, por ejemplo, ¿no? Él tiene muchas ironías en su obra marxista sobre la dialéctica, ¿no? Que sirve para todo y para nada, ¿no? Una de las cosas que él decía, ¿no? Eh, eh, en definitiva, yo creo que él logra un espacio importante de reconocimiento que para él era parte de su arraigo, ¿no? Como sujeto, ¿no? Como persona, a través de esta obra, por supuesto. Y además logra aterrizar en un espacio que- que le brindó en particular García Vaca, pero también estuvo ahí presente una figura que nos puede parecer muy extraña, pero que estuvo allí, que es Juan Nuño, por ejemplo, ¿no? Que tiene un diálogo con la plusvalía ideológica, ¿no? Escribió sobre la plusvalía ideológica. Y en definitiva, es un libro que es bastante innovador porque, bueno, ¿cómo es esto de que la plusvalía se produce también en el plano de la falsa conciencia o que hay explotación, digamos, que hay plusvalor en la ideología, ¿no? Eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Y que lo ubico, es un aporte importante, ¿no? Pero yo creo que allí, cuando yo digo lo terapéutico, me refiero también no solamente a encontrar una salida a su crisis personal, sino que también está inserto en una crisis más colectiva, también todo eso, ¿no? Es decir, creo que Ludovico, eh, al tratar de salir de esa idea del destino del poeta, ¿no? Del poeta como algo básicamente escindido, digamos, de su tiempo, que es algo atemporal, que está inserto, digamos, en algo que roza una especie de, de- de- de eternidad, para llamarlo de algún modo, que no tiene nada que ver con el tiempo histórico. Hay algo de eso en ciertas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mi modo de ver, más chocantes, ¿no? En Ludovico, en esos diarios de los primeros cuatro o cinco, es la invocación permanente a los dioses, ¿no? Oh dioses, los dioses de la antigüedad, y oh dioses, ¿no? Los dioses paganos. Eso es permanente, ¿no? Tú dices, bueno, esto es como un poco ingenuo, ¿no? Y sin embargo, cuando tú ves la lectura que él hace de los clásicos, te das cuenta que no es algo impostado, ¿no? No es una retórica vacía, ¿no? Entonces, todo eso está muy imbricado y yo creo que descubrir este Ludovico que tengo la impresión, ¿no? De que es poco conocido, ¿no? Y vincularlo, digamos, con lo que hizo después, esa bisagra, ese punto de inflexión, tiene que ver con esa crisis de 1967, ¿no? Creo que ese es un punto fundamental para poder entender ese giro, ¿no? Que no es un giro, yo no estoy diciendo con esto que es un giro, es una salida desesperada, oportunista, no, todo lo contrario. Creo que más bien Loico entra en el marxismo venezolano en un momento de crisis Sí, y entra para renovarlo. Cuestión que en ese momento era muy valiente, ¿no? Porque hay que ver lo que fue esa generación también, lo que ocurrió también con mucha gente que entró en una etapa bueno, de renegar de todo lo que había ocurrido, ¿no? En cambio que Ludovico más bien entra desde otro lugar, ¿no? Y eso es muy importante, me parece a mí, ¿no? Es decir, uno puede, a pesar de que él apoyó en su etapa inicial al MAS de Teodoro Pekov, pero uno compara lo que hace Ludovico en toda su obra hasta que muere en el 88, con lo que fue el balance que hace Teodoro Pekov de esos años y es muy distinto, es radicalmente distinto, ¿no? Hay un diálogo importante, por cierto, que valdría la pena ver qué se puede recuperar de eso, porque por ejemplo Alfredo Maneiro estudió con Ludovico Silva, ¿no? Estudió con Ludovico Silva. Eh, entonces, ahí hay cosas, ¿no? Que creo que forman parte
de nuestra historia y que hay que seguir investigando, pues, ¿no? Juan, tú nos hablabas de Ludovico muy joven diciendo, yo he influido en Dante. Eh, Sí. ¿Tú crees que, o sea, tú crees que pudiera pensarse que este poema, La soledad de Orfeo, en este poema hay alguna influencia de Dante? Es decir, Orfeo vendría a ser, el Orfeo en soledad vendría a ser como un Dante que va al infierno sin la compañía de Virgilio, por ejemplo. Bueno, tienes razón en el sentido en el que, por ejemplo, Virgilio es uno de los poetas que hace referencia a Orfeo, precisamente, ¿no? ¿No? En la obra de Virgilio está presente Orfeo y está también presente en Ovidio, ¿no? Y allí, digamos, hay una conexión, porque el descenso al infierno de Dante se relaciona con esa tradición también clásica, ¿no? ¿No? Fíjate que además el movimiento es distinto, porque no es rescatar a Eurídice del infierno o del Hades y subir a la tierra, sino que más bien es descender y después subir al cielo, ¿no? Donde consigue a Beatriz, ¿no? Beatrice. Que por cierto, la última, la viuda de Ludovico se llama Beatriz, Beatriz, ¿no? Beatriz Guzmán, ¿no? Es muy interesante eso. Eh, digamos, como parte de estas cosas que a veces ocurren, ¿no? Pero yo creo que su compañera, pues, más fiel, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de reivindicarlo, de cuidarlo, de darle el peso que tuvo, de recuperar sus papeles. Yo creo que la obra de Beatriz Guzmán es fundamental, ¿no? Para recordar a Ludovico Silva, ese libro que ella armó con tanto amor, es un libro muy importante, ¿no? Eh, eh, Creo que la comprensión de ella del significado de Ludovico probablemente fue más profundo que el de las otras parejas, ¿no? Tengo esa impresión, es un homenaje que yo le rindo a Beatriz, ¿no? A la que tuve el gusto de conocer. Y bueno, creo que aquí hay un tema, ¿no? De esa idea también de atravesar esta noche oscura del alma, para decirlo de algún modo, ¿no? Lo que le pasa a Ludovico. Otro poeta importante en la obra de Ludovico, San Juan de la Cruz, por cierto, ¿no? Poeta importantísimo en la etapa española. Él conoce la celda de San Juan de la Cruz y bueno, su primera poesía uno puede ver ecos de San Juan de la Cruz, ¿no? En esa poesía, que todavía está todavía muy marcada por su relación con la religión católica. Al principio, pues lo ubico más joven, 17, 18 años. Eh, yo creo que todo esto está allí presente, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar también que eso se ha dicho muchas veces, que el concepto de alienación tiene mucho que ver también con el concepto teológico de idolatría, ¿no? De crear algo con tus manos, a lo cual le rindes culto y termina como enajenando tu vida, ¿no? Termina robándote tu capacidad para vivir una vida plena, ¿no? Esa idea está en el concepto de alienación. Eso se ha dicho muchas veces y es parte del debate y la conversación que él tiene también con Thomas Merton, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Este monje que tiene una influencia importantísima sobre Ernesto Cardenal, ¿no? Eh, yo creo que allí hay muchas cosas que se pudieran trabajar, ¿no? Y me parece que, bueno, faltan todavía muchas cosas que se puedan encontrar. No sé, yo creo, por ejemplo, que en Ernesto Cardenal, te voy a poner un ejemplo solamente, ¿no? Ernesto Cardenal, en sus memorias, Vida Perdida, son realmente monumentales, son tomos de 500 páginas, ¿no? Publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Él menciona su colaboración, la de Ernesto Cardenal, con una revista que llevaban Ludovico y Héctor Silva Michelena, se llamaba Sol Cuello Cortado. Se basaba en un poema de Apollinaire, ¿no? Un famoso poeta vanguardista francés. Y él dice en un punto determinado, y esta revista dice, y no dice más nada, Ernesto Cardenal. Yo he estado investigando esto, hablé con Margaret Randall sobre eso, ya no me supo dar información. Eh, Así fue como conocí yo a Margaret Randall, realmente, hace unos años atrás. Yo le pregunté, esta cosa que dice aquí Ernesto Cardenal, ¿por qué la dice? Pues ella fue muy amiga de Ernesto Cardenal. Y Cardenal dice en las memorias, y esta revista termina abruptamente, Sol Cuello Cortado, años 60 y tantos, 64, porque
estuvo involucrado, sus organizadores, hubo algunos que estuvieron involucrados en una acción de la guerrilla venezolana en la cual fue secuestrado un militar norteamericano. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, bueno, Ludovico metido en su apartamento sin querer saber nada de lo que está pasando afuera y ocurre esto, ¿no? Entonces son muchos datos que están por ahí sueltos, es un gran rompecabezas. Y bueno, como te digo, es un dato que aparece en las memorias de Cardenal. Y son cositas que están por ahí sueltas que van más o menos como armando un horizonte, ¿no? Un panorama de todo esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto inicial, yo creo que yo lo que me planteo en principio es la biografía, donde todos estos elementos tienen que estar presentes necesariamente, ¿no? Y por otro lado, creo que un buen proyecto, un proyecto que pudiera ser bien importante, pudiera ser una antología de humanidades digitales, ¿no? Que mostrar ese recorrido desde el punto de vista filosófico e intelectual y literario, sin entrar en las intimidades, en esas cosas, porque bueno, en definitiva, el énfasis sería más bien en ese recorrido, porque realmente es una gran enciclopedia. Uno puede encontrar allí un montón de cosas que pueden enganchar a cualquier joven venezolano, invitarlo a leer, no sé, Stendhal, Platón, Heidegger, es decir, es una riqueza tremenda, una riqueza tremenda, ¿no? Por lo pronto, puede ser que te veamos en un futuro no tan lejano trabajando en una biografía intelectual de Ludovico Silva. Mm. Sí, sí, es compleja porque hay muchos documentos que por supuesto, eh, yo no he tenido acceso a ellos, yo tengo que decir eso con toda claridad. Yo solamente he trabajado esto que es lo que el CENAL, el Centro Nacional del Libro, posee, ¿no? Que se ha planteado publicar, ¿no? Yo honestamente pienso que no todo es publicable, pues hay muchas cosas que, más allá de lo íntimo, hay cosas incluso que son, no sé, las cuentas que saca Ludovico para ver cómo sobrevive en París 3, 4 días más, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay cosas que quizás en una biografía tienen cabida y otras pues en una antología que tenga, que ponga más énfasis en lo cultural o en lo literario, filosófico, no. ¿No? Muchísimas gracias, Juan, por esta exposición. Mira, ¿cómo va la novela? Ahí vamos, está avanzando. La verdad es que ha sido lento el proceso, ¿no? Porque sí, las cosas se van complejizando cada vez más, ¿no? Agarra una vida propia, ¿no? Pero bueno, un punto se logrará. O sea que en esa novela en particular, Ludovico es parte del marco de la novela, no es el personaje central, sino que es parte, digamos, de lo que rodea, el centro del relato. Por eso mismo te pregunto, si no te lo preguntaría en privado. Mira, bueno, ojalá puedas acceder a las memorias de Olga Costa. Muy interesante ese personaje, ¿no? Sí, por cierto, algunos fragmentos de las cartas con Heidegger se pueden ver en internet, están en Sotheby's. Fue una relación para Heidegger muy importante. O sea, no estamos hablando de un affair, eso no, fue una relación que él la define como de mucho peso, ¿no? Bien, Una diferencia de edad muy grande, porque Heidegger en esa época era un hombre sí. de, no sé, 70 años aproximadamente, una muchacha, una mujer de 30 años, ¿no? Pero hubo un impacto muy importante, ¿no? Claro. No es nada fácil hablar de Ludovico, ni siquiera en persona. Yo no soy un intelectual que me estudia Ludovico, yo soy un sociólogo que alguna vez tuve que leer antes de leer, ¿verdad? Ese libro que impactó tanto como la plusvalía ideológica, tenías que empezar por leer esta introducción a la ideología, por supuesto, porque él hace un libro anterior que nos introduce y nos lleva hasta ahí. Pero sí fui amiga de Ludovico, no sociólogo compañera de la sociología de Ludovico, sino amiga de Ludovico. En primer lugar, Ludovico es un tipo contemporáneo conmigo. Nació el mismo año que yo, el año 37. Es el menor de los Silva Michelena. Fui amiga de los tres. Fui súbdita de José Agustín, porque José Agustín fue director de la Escuela de Sociología en la época en que yo estudiaba. José Agustín me mandó para el CENDES, de paso, estaba yo a mitad de carrera que hace María Elena aquí, cosas por el estilo, pero... Y eran tres individuos bien diferentes, pero
que parecían muy desunidos, pero que eran muy unidos, sumamente unidos. Increíble las cosas que yo vi y que participé. Alguna cosa que me llama la atención, porque son como dos temas distintos, el tema de los Silva Michelena y el tema de Ludovico Poeta. Yo no sé hasta dónde uno se puede meter piratamente a psicólogo, pero Ludovico se muere bebiendo, pero un día yo le pregunto a Ludovico, me sentamos, no sé si estamos en la barra del Vecchio Molino, el de la cervecería Lara, porque yo brincaba exactamente la bajada, igualito por donde brincaba Ludovico. Y un día le digo, explícame una cosa, Ludovico, ¿a qué hora escribes tú? Porque te la pasas en una parranda. Yo tenía suficiente amistad con él. Cuando escribo, te voy a decir una cosa, pero tú no lo vas a decir igual. Ajá, nos trasnochamos a las 2, las 3 de la mañana, estoy hablando cualquier momento. Es que yo no me inspiro, sino cuando, y eso me parece importante, por una reacción que tuvo posterior y por todo lo que siguió después, que la voy a consignar aquí, ¿verdad? Yo tengo el día dividido en 3 partes. Como son, tengo 24 horas, tengo 3 horas para dormir, tengo 3 horas para esto. Pero a mí no me inspira cuando yo me levanto. A mí el día no me inspira para nada. Yo me inspira a la noche. Y como en la noche tengo ganas de beber, tengo que beber primero. Yo escribo cuando yo llego a mi casa rascado. Antes no escribo. Yo ahí me siento, unas cosas me salen, otras no me salen, otras las reescribo, otras me dan rabia, las boto de papel. Y tengo cosas tiradas por todas partes, o pedazos escritos por trozos, que además, bueno, como dicen ustedes, no pegan ni con cola, como dicen ustedes, lo leo. Y después de que yo escribo y me termino de rascar, como me voy a amanecer después, en una resaca, entonces que duermo. Me tomo una pastilla, no me tomo, si estoy muy rascado me duermo. Y me duermo, y entonces cuando me levanto no tengo unas ganas de escribir, sino de qué es lo que está pasando en la universidad, dónde está José Agustín, o tengo que hablar de política con esto, etc. Yo no veo a Ludovico tan alejado de la política y de su tiempo, concretamente desde los años 60 en adelante, es decir, desde los sucesos de octubre y noviembre en la Universidad Central, que fueron separados por 15 días, y la huelga de transporte de 1961, pues, que prácticamente le empataban. Lo que él no es un activista muchacho, como nosotros, sino que él es un tipo ya metido entre sus libros, etcétera, pero nunca fue un tipo perdido en el espacio, fuera del tiempo de la izquierda. Eso no es, por lo menos amistosamente, eso no fue verdad. Ni fue un hombre perdido de toda esa gira de que él iba bueno, la bajada llegó de último, pero del Vecchio Molino a la cervecería Laria, la cervecería, mira, además hay no había un solo acuerdo, no solamente era Ludovico, yo no sé si fue pupilo o no del director del Cedral, que fue muy amigo mío, más porque él hablaba portuñol, no hablaba portugués, sino portuñol. ¿Verdad? Y encima de todo tú le preguntas, mire, tú eres psiquiatra, ¿de qué? Bueno, yo soy un nihilista dentro de la cuerda, dentro de la escuela psiquiátrica, no sé si esa escuela existe como tal, yo soy nihilista, no creo en nada de eso. Ah, bueno, muy bueno. Vivió y murió exactamente un tipo que entró en una depresión así, un tipo que tenía algunas características de Ludovico, que escribió que fue un comunista, además fue uno de los tipos que se robó un barco, venía el médico de un barco cuando llegó a Venezuela y se casó con una andina toda ella, muy biólogo molecular de la Escuela de Medicina, etcétera, etcétera. Pero él dirigía a todos esos psiquiatras, algunos están vivos, pues en la nueva generación, el hermano de Eduardo Pozo, Guillermo Pozo, que todavía está en el viejo Cedral, no en el Cedral que quedaba en Altamira, y la locura, pero un tipo con algunas cosas. La revolución de los claveles, entonces entran en trance, o eufóricos todos. Se cae la revolución de los claveles en una depresión de mutis. Ludovico entraba en cosas así, eufóricas y de mutis. Pero creo que era un tipo que él planteó que tenía la necesidad de ver para poder escribir, porque era su máxima inspiración, se le da así. Y de repente lograba cosas poéticas como eso. El compañero no lo nombró, pero yo lo vi eufórico, así como vi a Ciudadano Psiquiatra con la revolución de los claveles, ¿verdad? Igualito vi a Ludovico cuando se ganó el premio nacional o municipal con una poesía famosa que se llamó In Vino Veritas. Entonces yo le decía que In Vino Veritas, no, porque la verdad del vino, mientras está, fíjate el giro que hace, la verdad, cualquiera que nunca se tomaba un vino, no, mírate lo que hizo, él hizo su giro a la inversa, la verdad es la verdad del vino. Entonces, por supuesto, pero andaba en una celebración
inmensa, permanente, así como si hubiera conquistado el poder, pues más o menos contra Rómulo Betancourt o contra Leoni, como si hubiera pasado una cosa insólita. Y además iba paseándose de sitio en sitio y con todos los amigos iba bebiendo en una gira permanente como si fuera un tour. Ese es el Ludovico que yo conocí. Y que además me dijo, tú verás, Marina, que yo siempre cumplo. Y por eso yo tengo el tiempo para escribir. Yo salgo aquí o tú te vas para tu casa o el amigo de turno que yo tengo, ¿verdad? Y entonces yo me voy para la mía y me fajo a escribir. Yo conocí el apartamento que dice Juan Antonio. Ese apartamento, eso fue un show. Un apartamento en el Marqués, en boca de los Silva Michelena, no en boca de que era de uno nada más. Según Héctor, era de los 3. Y entonces nos invitaron a la Tita Quesada, a Josefa Quesada. ¿Tú conoces a las dos Quesadas? Sí. Bueno, Josefa fue la mujer de Capolicano Valles, con quien tuvo los últimos años, muy amiga mía, estuvo presa en la cárcel de mujeres, etc. Yo creo que el Ludovico, el que me andaba dando vueltas, era la Tita Quesada, pero muy de lejos, pero eso es puro olfato. Entonces nos invitan a nosotras 3 a conocer el famoso apartamento del Marqués. Estaba alfombrado en rojo de punta a punta, ¿verdad? Ahí no había un solo mueble. En un rinconcito, un cuartico, así como el cuartico de servicio, había montado una litera en 2. Ahí tuvimos que dormir después porque eran las 3 de la mañana. Y se llevaron a alguien que era muy amigo de Héctor Silva, que ahorita sobrevive en Guatemala de casualidad, a un boliviano que tenía muchos años aquí, divorciado también de una boliviana que da clase de humanidades, Teresa Salinas, y casado después con una venezolana, con quien sigue casado tan viejo chocho. Pero ese es un boliviano adorable, se llama Armando Cornejo. Y Armando Cornejo era un guitarrista que cantaba, pero así todo el surto, de una dulzura y de un carismático total, y Héctor Silva se lo llevaba de zarcillo para donde fuera. De manera que el ágape de aquella alfombra roja eran ellos 4 en una punta y nosotras 3 en la otra punta. Pues te digo que hacían cosas así en conjunto, pero en conjunto nada más que eso no. Llegan un día, yo con un gripón que me está muriendo, Armando Gaviria era mi pareja, mi esposo, para los que no lo conocían. Vámonos, ¿cómo que vámonos? ¿Para dónde? Vamos con champaña y nos vamos. ¿Por qué? Porque Fernando Enrique Cardoso nos invitó y porque hay un congreso en tal parte. A las 11 de la mañana sacaron a Armando, porque tienes que ir con nosotros. Después eso ocurrió por lo menos 3 veces, pero ese día yo tenía hasta fiebre. Y entonces te dejamos a ti con una botella de champaña metida y un caviar al lado. Y nos vamos nosotros, nos llevamos los otros, ellos 3 a la vez junto con Armando. Ellos andaban mucho juntos, siendo tipos verdaderamente, individualmente los traté a los 3. Quizás a quien menos traté, sino más sociológicamente, fue a José Agustín, además porque también era amiga niña de la familia de la esposa segunda de José Agustín. Conocía a la primera, que era, no voy a decir qué, después se empató con un boliviano escritor, etc. Y giraba entonces al lado de los Cornejos, con un escritor que se murió ya también, de apellido Medina. Y ella era un fastidio, con razón José Agustín salió del fastidio, porque yo suelo ser muy feminista, pero cuando una tipa es insoportable, pues uno no puede seguir siendo feminista, no puede hacer excepciones, porque todas tenemos defectos. Después yo fui muy amiga de Rosa del Olmo. Por otro lado, Rosa del Olmo es una profesora de la Escuela de Sociología, y también daba clase en Derecho, porque su especialización era criminología. No sé si quieres agregar algo más para ya cerrar o... Sí, bueno, mira, lo único es que realmente lo que está en los diarios es lo que yo he expuesto acá. Evidentemente que ahí lo ubico después de la plusvalía ideológica, que es ese de In Vino Veritas, que es del año 1977, ¿no? 10 años después del diario de mi psiquiatra. Es 7 años después de la plusvalía ideológica. Es decir, hay allí otro Ludovico. Evidentemente, la pandilla del otro modo es de los años 70, ¿no? Es decir, hay una época distinta. Ahora, en los diarios es más que evidente la confrontación de él con Edmundo Aray, por ejemplo, a quien despreciaba profundamente. O sea, puedo decir muchas cosas acá que son infidencias, ¿no? Que están en los diarios. Amigo de Adriano González León, sí, con todas las diferencias que había entre ellos, desde el punto de vista de la concepción de la poesía y del arte, ¿no? Pero en definitiva, lo ubico hasta ese momento, hasta el diario de mi psiquiatra, que le dedica a José Luis Betancourt,
Es un Ludovico que no expresa en los papeles de los diarios ninguna conexión con el movimiento revolucionario de esa época, ¿no? Participaba pues en las tertulias, etcétera, pero desde el punto de vista del poeta, del artista, no del militante, no del militante. Y creo que eso es importante marcarlo porque nos dice a nosotros algo sobre ese momento posterior donde él responde a una crisis que hay desde el punto de vista de la teoría política de la izquierda venezolana con estos libros que ya son de los años 70, ¿no? Años 70, ¿no? Y por eso remarcaba 1970, que me parece que es un momento muy importante en la historia de la izquierda venezolana, ¿no? Porque es un año donde aparece el MAS, está ya el PRB fundado unos años antes, 2 o 3 años antes, el año que aparece los primeros indicios de la causa R, o Alfredo Maneiro, que es el momento más importante de la causa R, es el momento en que aparece la Liga Socialista, Bandera Roja, etcétera. Es decir, un momento de definiciones y al mismo tiempo de algunos saldos o balances oportunistas, como por ejemplo el que hace Teodoro Pekov, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un conjunto de cosas en las cuales dentro de las cuales hay que situar este momento de la obra de Ludovico Silva, ¿no? Como pensador, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias, Juan. Nos mantenemos en contacto, hermano. Gracias a todos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente.